Bien, entonces vamos a ponernos de pie para hacer una oración inicial. En agradecimiento a Dios por darnos la oportunidad de un día más de vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Te agradecemos un día más de vida por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, por la lluvia que nos mandas, que es una bendición. Por medio de la lluvia tenemos los sagrados alimentos. Te agradecemos, Señor, por esta comunidad, por estas familias que nos reunimos aquí. Te pedimos, Señor, tu bendición. A ti, Mamita María, intercede por cada una de las peticiones, por cada una de las intenciones que traigamos en nuestro corazón. Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. También, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, y a mí, tu servidor, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras por medio de mí, para aquí nosotros poder entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden sentarse. Miren, el tema es un tema muy bonito porque en este tema vamos a entender, ¿verdad?, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Sabemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras fueron escritas hace muchos años, ¿verdad? Incluso antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento ya existían las Sagradas Escrituras. En aquellos entonces era escrita en pergaminos, no necesariamente en Biblias como nosotros las tenemos hoy en día, sino que en aquellos tiempos la manera que escribían era con tinta y escribían en pergaminos, y los salmos y todo se escribía en pergaminos, le nombraban así, en unos como libros que los enrollaban. Pero ya desde entonces ya existía la palabra de Dios, que Dios hablaba a los hombres, los inspiraba para que enseñaran a su pueblo. Dios hablaba por medio de las palabras que inspiraba a las personas. Y después, al transcurso de los años, pues ya un gran santo de la iglesia tradujo a nuestros idiomas en hebreo, arameo y griego. Se tradujo las primeras 3 idiomas la Biblia, y de ahí se fue traduciendo hasta llegar a nosotros la Biblia que tenemos ahora en lectura en español. Pero fíjense ustedes, la palabra de Dios ha sido bien importante. Una vez nos decía el sacerdote misionero, el cual imparte los cursos a nosotros, dice, la palabra de Dios es necesaria y tenemos que impartirla a ustedes los laicos para que ustedes mismos la impartan, porque la palabra de Dios ahí en las Biblias, ahí se queda, tiene que salir afuera, vivirse la palabra de Dios. Dice, y hoy en día es muy fácil para nosotros, podemos agarrar nuestro carro, nuestra moto o caminando y ir a misa, ir a lugares donde podamos escuchar la palabra de Dios. Dice, en otros lugares, por ejemplo, en China, en lugares de China, en muchos lugares de allá donde hay muchos árabes, no pueden predicar la palabra de Dios. Tienen que esconderse. ¿Por qué? Porque los están persiguiendo. Dice, ustedes tienen la oportunidad, la riqueza de asistir a misa, asistir a una reunión donde se predique la palabra de Dios. Dice, por eso tenemos que aprovechar cada uno de esos momentos. Pero bien, vamos a iniciar con una lectura, la voy a leer de Hebreos, de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Miren, el apóstol San Pablo fue uno de los grandes apóstoles de la iglesia primitiva. En aquellos entonces, pues los apóstoles sabemos que fueron los 12 apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Y aún San Pablo es uno de mis grandes santos favoritos y apóstoles, porque él no estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Pero después de su conversión, él fue un fiel seguidor de Jesús, ¿verdad? Y trajo a muchas personas al camino de la iglesia. Y eso fue bien importante, ¿verdad?
Y él escribió muchas cartas a las comunidades. Por ejemplo, aquí nosotros somos una comunidad. Pásele, buenas tardes. Vamos empezando. Miren, él escribió, hay alrededor de 14 cartas en las Sagradas Escrituras de la Biblia. ¿Puede sentarse por ahí, por favor? Bueno, ahorita me ayudas a poner su nombre, por favor, de la señora, y lo echas en la gorrita. Ya la rifa la vamos a hacer al final. Lo echas aquí, por favor. ¿Cómo se llama, perdón? Rosa Isela. Pero bien, les explicaba, el apóstol San Pablo a sus comunidades, así como nosotros, por decir, somos una comunidad, vecinos, familia, estamos reunidos y somos una comunidad. Él se reunía en aquellos tiempos a predicar el evangelio. Y fíjense ustedes, en aquellos tiempos, porque sabemos que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿verdad? Los sumos sacerdotes de la ley y entre otras gentes, pues se enfocaron y hasta que lograron crucificarlo. Y después fue una gran persecución a los seguidores de Jesús, a los cristianos. Una persecución fuerte, que al que agarraban y se decía cristiano, lo agarraban y lo apresaban. Bueno, entonces él se dedicó a formar comunidades a escondidas, incluso a pesar de todo lo que pasó. Y también el apóstol San Pablo fue un perseguidor de los cristianos antes de tener su conversión. Pero después que tuvo su conversión, él convirtió su corazón grandemente a perseguir y a predicar en nombre de Jesús, a traer personas a Jesús. Pero bien, una de las cartas del apóstol San Pablo a los hebreos dice en la lectura de capítulo 4, versículo del 12 al 13. Miren, esta lectura me encanta a mí, es una de las que más me gustan de las cartas del apóstol San Pablo. Dice, ¿podemos prender esta luz? ¿Sí se cree que se pueda? Porque a veces no alcanzo a leer muy bien. Pero dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Palabra de Dios. Miren, me encanta esta lectura porque está poniendo como ejemplo a una espada de doble filo. Sabemos que ¿quién conoce una espada? O la ha visto, por aunque sea en foto. Sabemos que una espada es como un cuchillo grande, ¿verdad? Pero una espada de doble filo es que tiene filo en un lado y filo en otro, ¿verdad? Como una daga, tiene filo en ambos lados. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, porque pone a juicio lo más íntimo del alma y del pensamiento de nuestra mente, dando a entender que la palabra de Dios es eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque penetra y nos pone a juicio nuestros pensamientos y nuestro corazón. Porque miren, la palabra de Dios es viva y eficaz porque da mucho fruto. Cuando nosotros nos abrimos a la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón a Dios, Dios trabaja grandemente, hace maravillas en nosotros. Pero también nosotros tenemos, porque Dios es un Dios de amor, es un caballero. Él también nos creó con libre albedrío, ¿verdad? De que hagamos la voluntad que nosotros queramos, pero también a entender que si Dios hace grandes cosas, si nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón, la palabra de Dios va a actuar grandemente en cada uno de nosotros. Dice también, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todo lo que Dios ha creado, todo está, ahora sí que no podemos esconder nada a Dios, ¿verdad? Porque todo está expuesto al que vamos a rendir cuentas. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña de que todo lo que nosotros a veces hacemos, que también nosotros
podemos a veces estar agradecidos, ¿verdad? Estar enojados, estar contentos, porque también pues somos humanos y nuestra mente está cambiando, ¿verdad? Hay momentos de enojo, de dificultad, de tristeza, de alegría, de soledad, de desánimo, de muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre es la misma. La palabra de Dios siempre nos va a cambiar. Tenemos que tener un corazón abierto para que esa palabra de Dios tenga fecundidad, para que esa palabra de Dios trabaje en nosotros. Y miren, una vez en una ocasión estábamos reunidos. Pásele, don Felipe, pásele. Llegó a tiempo, vamos empezando. Puede sentarse por ahí, creo que todavía hay lugar. Ahí se puede sentar. Ahí está la silla. Sí. Bien. Bienvenido, don Felipe. Bien, miren. Entonces, a lo que voy yo, de que la palabra de Dios hay que entenderla también, ¿verdad? Porque a veces podemos leer la palabra de Dios, pero también tiene muchos significados. Aquí en esta lectura de Hebreos 4, de 12 al 13, el apóstol San Pablo se está dirigiendo a la comunidad y los está exhortando, ¿verdad? De que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón. Como poniendo en ejemplo, ¿verdad? De que si una espada de doble filo es capaz de cortar cuando entra y sale doble vez, pues la palabra de Dios también transforma grandemente nuestra mente y nuestro corazón. Pero también hay que abrirle nuestro corazón, ¿verdad? Porque a veces, pues, uno también a veces tiene problemas, situaciones, dificultades, enfermedades, momentos difíciles de desánimo. Y a veces uno puede pensar de que Dios no está ahí, ¿verdad? Con nosotros. Pero créanme que Dios está con nosotros en todo momento, en esos momentos difíciles de tristeza, de soledad, de desánimo. La palabra de Dios también está ahí para nosotros, está siempre con nosotros. Y hay que entender eso, ¿verdad? De que cuando llegue ese momento del desánimo, de la tristeza, pues Dios está ahí, ¿verdad? Dios está ahí con nosotros y entender, ¿verdad? Que ahí va a estar Dios siempre con nosotros. Luego dice también, en el versículo 13, dice, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está sinceramente expuesto ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo lo que Dios ha creado, pues está ahí, ¿verdad? Para dar cuentas ante el que Dios ha creado, pues a nosotros mismos. Todo lo que hagamos vamos a dar cuentas tarde o temprano. Por eso la importancia de siempre tratar de hacer más cosas de bien que de mal, ¿verdad? Porque igual manera somos humanos y pues cometemos errores, nos enojamos, nos fallamos y cometemos errores. Ahora sí que nadie hemos sido perfectos, solamente Dios. Hasta los grandes santos pasaron por pecados y problemas para llegar a su santidad. Bien, otra lectura más que voy a leer, bien hermosa también. Esa vamos a leer de Primera de Pedro, del 1 al 20. Capítulo 1, versículo 23 al 25. San Pedro también fue un apóstol, ¿verdad? Igual que el apóstol San Pablo. Y el apóstol Pedro fue el primer papa. Él sí anduvo con Jesús, diferencia al apóstol San Pablo. Fueron y han sido grandes apóstoles de la iglesia. Ellos dos, grandes evangelizadores y grandes predicadores. Bien, vamos a leer entonces, a ver qué nos dice esta carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, 23 al 25. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y penetrante,
porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y penetrante. Aquí la palabra de Dios, aquí el apóstol San Pedro está dando a entender a la comunidad y en esta ocasión a nosotros de que nosotros hemos revuelto a nacer, esta vez no de padres humanos, ¿verdad? Porque todos venimos de papá y de mamá humanamente, pero aquí se está refiriendo, esta vez no de padres humanos, sino de la palabra de Dios, del Dios de lo alto. Miren, todos venimos de alguna manera de un padre, una madre, pero esa padre y esa madre, Dios la creó. Todos venimos de ese Dios, ¿verdad? De ese Dios de amor y de ese Dios creador de la tierra y de toda la creación y de todos nosotros. Por eso dice aquí el apóstol San Pedro está como exhortando a la comunidad, ¿verdad? Porque también él exhortaba a sus comunidades, igual que San Pablo, sus cartas que dejaron para exhortar a las comunidades. Y ya en la Sagrada Escritura que se quedara para exhortar a las comunidades del mundo. Por eso dice Dios que es viva y penetrante, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Verdad? Las flores, qué hermosas, ¿verdad? Pone como ejemplo. Pues las flores resplandecen, ¿verdad? La lluvia cae y hace crecer las flores. Pero ¿qué pasa con las flores? Por muy hermosas que estén, ¿qué pasa con ellas? Se secan, ¿verdad? Se caen y tiran sus pétalos. Pero dice, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras por eso han existido siempre y seguirán existiendo. Nosotros vamos a ir de este mundo y la palabra de Dios va a existir, va a seguir dando frutos, ¿verdad? Y lo importante de la Sagrada Escritura también, por eso les decía que es bien importante tener una Biblia en nuestra casa y tratar de leerla, porque miren, la palabra de Dios da mucho fruto, pero también cuando uno trate de estudiarla, de leer un pasajito y algo que se me quede, una palabra, es como la palabra de Dios puede ir suscitando y renaciendo y dando fruto en nuestro corazón. Y así es como va creciendo y no va muriendo y nunca va a morir la palabra de Dios. Porque si nosotros aprendemos de la palabra de Dios y enseñamos a nuestros niños, la palabra de Dios siempre va a seguir creciendo. Aunque nosotros vayamos envejeciendo y nos vayamos apagando, por decir así, porque en la edad va uno creciendo y va cambiando, pero la palabra de Dios va a seguir creciendo. Y por eso el apóstol San Pedro, él motivaba a sus comunidades, ¿verdad?, de que no desistieran de hacer oración y de predicar y escuchar la palabra de Dios. Otra lectura. ¿Alguna pregunta o comentario? A mí me gusta en los temas compartir, que compartamos todos ideas o sugerencias, pues igual pueden comentar alguna idea o qué les dijo a usted la palabra de Dios. Bien, la otra la vamos a leer de Isaías, del libro de Isaías. Isaías fue un profeta. También aquí en las Sagradas Escrituras tenemos grandes profetas, ¿verdad? La Biblia está escrito de muchas personas de la primera iglesia, y de estas grandes personas fueron los profetas, el profeta Daniel, el profeta Isaías, unos profetas grandes, predicadores que predicaban el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Es un profeta. Un profeta es aquel que anuncia y denuncia las injusticias, ¿verdad? Y desde el bautismo se nos enseña que todos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Un sacerdote, un profeta y reyes. Y reyes no se refiere a que ya haya reinado, sino que
en estos tiempos reyes, pues somos los reyes de la casa, de nuestro hogar, de nuestra familia. Cada uno de ustedes son reyes y reinas de su hogar. Los que todavía no tienen familia, pero igual la van a tener. Pero los que ya la tenemos, nosotros somos los encargados de gobernar esa casa, ¿verdad? A nuestros hijos. Pero bien, vamos a leer la escritura del profeta Isaías. La de Isaías la vamos a encontrar en el capítulo 49, versículo del 2 al 3. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Dice, convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso, y yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. Palabra de Dios. Miren, aquí el profeta Isaías se está refiriendo no necesariamente que le convirtió Dios su lengua en una espada aguda, sino que Dios le dio el don de predicar como si cortantemente, porque fue un predicador muy fuerte, él se iba directo al corazón de las personas, porque era un hombre de Dios y predicaba en nombre de Dios. Y por eso aquí él está anunciando, mi Dios me convirtió mi lengua en una espada aguda, como dando a entender, el Dios, su Dios, nuestro Dios, le dio la fuerza, la sabiduría de predicar y convertir en sus prédicas a personas, de convertir a personas por medio de la palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías exalzaba a Dios, a su Dios, que Dios le dio esa sabiduría, esa grandeza de poder saber tanto de Dios, de las Sagradas Escrituras y de predicar, porque muchas personas se convertían cuando él predicaba. El profeta Isaías fue un gran predicador, un gran evangelizador. Y lo dice, eso cuando dice lo de la lengua fue en el verso 12, en el 3 dice, me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti me postraré glorioso. Se estaba refiriendo no necesariamente como a Israel como a su pueblo. A él le nombraba como Israel. Se llamaba Isaías, pero lo nombraba como Israel. Dice, en ti me mostraré glorioso. ¿Para qué? Para que diera y anunciara la palabra de Dios, la buena nueva a su pueblo de Israel. Luego dice en el 4, y yo que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. Porque él a veces pensaba que él trabajaba y todo lo que hacía, pues no tenía frutos, porque el pueblo se rebelaba, y en aquellos tiempos también, cuando los profetas anunciaban lo que iba a venir, mucha gente no le creía y pensaba, no, pues está hablando a lo tonto, y él pensaba que lo juzgaban al loco, y él pensaba que su trabajo, su predicación no iba a dar fruto o no tenía fruto. Pero ya después él mismo entendía de que todo lo que hacía Dios le iba a dar su recompensa, y iba en nombre de Dios, y es como trabajaba entonces. Bien, ahora vamos a ver Efesios, otra carta al apóstol San Pablo. Del apóstol San Pablo, pero esta a los Efesios. A ver, déjenme encuentro porque...
Ya la perdí, pero ahorita la encuentro. Ok, ya la encontré. Aquí está, miren. Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 17. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libere de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Miren, esta lectura también me encanta mucho porque aquí el apóstol San Pablo está exhortando a su comunidad, ¿verdad? De que usen la palabra de Dios como su escudo, ¿verdad? Cuando venga el día malo, ¿verdad? Dice, porque por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Miren, es bien importante entender esto, porque miren, el día malo se refiere a los días de tempestad, de problemas, de dificultades, de desánimo, de enfermedades. A eso se refiere al día malo, porque todos vamos a pasar y pasamos por eso, por el día malo, por el día de dificultad, de problemas. Por eso dice, tomen la armadura que Dios les ha dado. Aquí se está refiriendo, poniendo de ejemplo, ¿verdad? Como la armadura de un soldado. La armadura es la palabra de Dios para nosotros. Aquí él está exhortando a sus comunidades de que tomen la armadura, la palabra de Dios que les ha dado, ¿verdad? Para que cuando venga ese día malo, el desánimo, los problemas, pues ellos y nosotros también entendamos, ¿verdad? De que Dios está ahí con nosotros, de que la palabra de Dios está ahí con nosotros. Y es más, cuando tenemos esos problemas, las dificultades, los problemas, es cuando más tenemos que confiar en Dios. Y tristemente, muchas veces podemos ser a lo contrario, ¿verdad? Renegamos de Dios o no queremos saber de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vienen esas situaciones, pues nos podemos desanimar, nos podemos, como pensar que Dios no está ahí con nosotros. Pero no, sin embargo, Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí con nosotros. Por eso hay que tener en cuenta de que Dios está ahí con nosotros en el día malo. Por eso San Pablo exhorta a sus comunidades y para este caso, para nosotros, pues sería de que cuando nosotros tengamos dificultades, problemas, tenemos que confiar más en Dios. Y luego dice, así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir y anunciar el mensaje de la paz. Así que nosotros debemos estar siempre listos y preparados, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo puede llegarnos algo, ¿verdad? Y también dice, para salir a anunciar la paz. La paz se refiere cuando nosotros tenemos paz, pues hay paz, ¿verdad? No necesariamente que si afuera no hay paz, pero nosotros hay que anunciar esa paz que tengamos en nosotros, en nuestro corazón, estar alegres, estar felices, contentos, y ya nosotros estamos anunciando paz. ¿Por qué? Porque tenemos paz en nuestro corazón, porque hay paz en nuestra vida. Y a veces es difícil cuando vienen los problemas, ¿verdad? Pero si tenemos a Dios, lo podemos lograr. Luego dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios
siempre guiados por el Espíritu, manténganse alerta. Aquí está dando de ejemplo de que siempre estemos en oración, dice la palabra de Dios. No dejen ustedes de orar, no dejen ustedes de orar. Por eso nosotros en esos momentos difíciles tenemos que estar en oración. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros tenemos problemas, dificultades y no nos apegamos a Dios, pues a veces se pueden hacer más largos nuestros problemas, nuestras dificultades. Porque si uno tiene problemas, tiene dificultades y no nos apegamos a Dios, se puede hacer nuestra carga más difícil. Por eso dice el apóstol San Pablo, aquí está exhortando a los efesios, a la comunidad de los efesios, miren, ustedes manténganse en oración y no dejen de orar. Porque cuando venga el problema, la situación, cuando uno está en nuestro espíritu, nuestra espiritualidad es fuerte, cuando vengan esas situaciones, podemos estar más fuertes en esas situaciones. Y luego dice, pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu, manténganse alerta, sin desanimarse, y lloren por todo el pueblo santo. Bien, también nosotros tenemos que hacer oración por nosotros mismos y por el pueblo, por la comunidad. Aquí por nosotros mismos, cuando vamos a hacer oración antes de dormirnos, a levantarnos, pues igual, no solamente hacer oración por nosotros, sino que por el pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? El pueblo es toda nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros vecinos, la comunidad de la iglesia. Todos somos el pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que hace un pueblo santo, que haya personas orantes, personas que pidan a Dios por la comunidad, por la conversión de todos, de nosotros mismos. No porque ya conozcamos de Dios y estemos un poco más acercados de Dios, quiere decir que ya somos santos, ¿no? Tenemos que estar en constante oración, y cuanto más por el pueblo que no conoce de la palabra de Dios. Cuánto problema hay allá afuera en el mundo, cuántas situaciones violentas, cuánto problema hay allá afuera. Pues nosotros tenemos que orar fuerte por esas personas, por la conversión de esas personas, para que Dios toque su corazón, para que sientan en su mente, en su corazón, porque créanme ustedes que con la palabra de Dios ha convertido a muchas personas. A mí me encanta escuchar testimonios de personas de que han tenido una vida desviada, vida de violencia, de crimen, de mucha situación, pero alguien les habló por medio de la palabra de Dios y se convirtieron, y son unas personas totalmente diferentes. Y eso es lo que necesitamos en el mundo de hoy, de que la palabra de Dios toque a esas personas para que tener un mundo cada día más lleno de paz. Bien, vamos a leer otra lectura. Esa la vamos a encontrar otra vez con el profeta Isaías, en el capítulo 55 del 10 al 11. 55 del 10 al 11. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y nos vuelven allí, no vuelven allí, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Miren, esta hermosa lectura del profeta Isaías está dando un ejemplo y dando a entender que Dios está hablando, ¿verdad? Así como la lluvia viene a la tierra y fecunda, ¿verdad? Que acaba de llover, ¿verdad? La lluvia y la niebla y todo lo que viene a la tierra no vuelve sin dar fecundidad. Quiere decir que cuando la lluvia viene, ¿verdad? Sin la lluvia, pues no hay cosecha, no hay fruto, ¿verdad? Así como la lluvia viene y moja la tierra y da frutos, para servirnos a nosotros, así también dice, así la palabra de Dios no vuelve a mí sin dar fecundidad.
algo bien importante de un gran ejemplo, como diciendo, aquí la palabra de Dios no va a volver a mí sin dar fecundidad. ¿Por qué? Y ya dando mucho fruto, la palabra de Dios ha convertido a grandes personas, a grandes santos. El santo San Agustín. San Agustín era un mujeriego, pecador de primera, anduvo en otra religión, pero la palabra de Dios llegó y lo convirtió y se convirtió en el gran santo de la Iglesia Católica. Pero su madre estuvo orando por años por San Agustín. Su madre también fue santa, se hizo santa y su vida fue de oración por su hijo, que le convirtiera a su hijo en un buen hijo. Y Dios la escuchó. Después de muchos años, fue un gran santo, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios dio muchísimo fruto. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte, es como si diera gran fruto. ¿Por qué? Porque va a dar mucho fruto. Esa persona va a predicar, va a enseñar a otras cosas, a otras personas, y pues va a dar fecundidad. Por eso dice aquí también, así como, perdón, en el 11, así también la palabra que sale de mis labios no vuelven a mí sin producir efecto, sino que hacen lo que yo quiero y cumplen la orden que le doy. La palabra de Dios siempre va a ser una palabra de amor. Dios y nuestro Señor Jesucristo nunca, dice un padre allá en la parroquia donde yo voy, dice, miren, hay muchas personas en contra de la iglesia, las personas ateas o personas que no creen en Dios, pero miren, dicen, si somos personas de razonamiento, la palabra de Dios y la iglesia nunca nos va a enseñar algo malo. Nuestro Señor Jesucristo siempre vino a enseñar el bien, a predicar el amor. Por eso dice la palabra de Dios, todo la palabra que salga de mi boca va a dar mucho fruto, porque va a ser lo que mi voluntad, como dando a entender, la voluntad de Dios es de dar mucho fruto, de dar amor, que nos amemos todos. Si hacemos la voluntad, pues si el mundo hiciera la voluntad, si todos hiciéramos la voluntad de Dios, no hubiera tanta muerte, tanta violencia, todo lo que hay que no es de Dios, no hubiera todo eso. Pero tristemente sabemos que si hay un Dios, hay un diablo, un maligno, ¿verdad? También tenemos que creer eso. También tenemos que creer que el demonio existe. Y todo lo que no es de Dios es obra del demonio. El demonio no descansa. El demonio trabaja día, noche y día. A lo mejor se invitaron más personas aquí, pero a lo mejor, pues se resultó un problemita o nos ocupamos y ya no quisimos venir o ya no pudimos venir a la reunión. Y así, el demonio no crean que se va a presentar así como se ve en la lotería de mexicana, con rojo y con cuernitos. No, el demonio se presenta en el desánimo, en el miedo, en el enojo. Son espíritus. El demonio y los demonios son espíritus que no se ven, pero andan, ¿verdad? El Espíritu de Dios también es un espíritu. Pero nosotros estamos y creemos en Dios, ¿verdad? Eso también es bien importante. Bien, vamos a leer la última. Esa va a ser segunda de Timoteo del 15 al 17. También otra carta hermosísima. Para no cansarlos, porque yo sé que es cansado. Y más los niños no se ponen inquietos y no tan impuestos a estar escuchando mucho tiempo. Segunda de Timoteo. Que aquí la tengo. Nomás déjenla encuentro porque ya se me perdió.
Timoteo, aquí está, aquí está. Pásele, ya se controló, ya lo llevó. No se preocupe, así son los niños, a veces son muy inquietos. Y más cuando estamos mucho tiempo sentados. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. A ver, dice, recuerda que desde niño conoce las sagradas escrituras y que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Miren, qué gran lectura también esta. Esta también es del apóstol San Pablo, ahora a la comunidad de Timoteo. Aquí dice, recuerda de que desde niño conoces las sagradas escrituras. Aquí está exhortando a Timoteo, ¿verdad? Como que lo está animando en esta carta, ¿verdad? Igual para nosotros sería, recuerda que desde niños conocemos las sagradas escrituras y no necesariamente que somos unos grandes sabios de la Biblia, filósofos y de la Sagrada Escritura. Se refiere de que también desde niños conocemos las Sagradas Escrituras por medio del bautismo, de la confirmación, de los sacramentos, ¿verdad? Nuestros papás, así en sus limitaciones, en nuestros lugares que hayamos vivido de niños, pues como quiera ya todos, ¿verdad? La mayoría escuchamos de Dios, ¿verdad? De la primera comunión, del bautismo, de la confirmación. Pues en esto se habla la palabra de Dios. De esta manera nosotros, pues desde niños ya entendemos y sabemos que de dónde viene la palabra de Dios. Por eso es tan importante nosotros enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, llevarlos a los sacramentos, a la misa, el rosario, rezarlo en casa. Porque si ellos crecen con esa fe en su hogar, en nuestro hogar, ellos van a conocer las escrituras desde niños. Y hay un 95% más probabilidades de que cuando un hijo crezca en la fe, en los sacramentos, en oración, ese niño se vaya por el camino correcto, ¿verdad? Que no se desvíe, que no se vaya por el camino más fácil. Porque Dios corrige, como dice aquí la Sagrada Escritura, Dios corrige en su misma palabra de Dios. Y si nuestros hijos crecen en esa fe, conociendo el rosario, la oración de acostarse, levantarse, de su sacramento, de llevarlo a misa, pues ese niño va a ir creciendo en fe. Luego dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda escritura está inspirada por Dios. No crean que fue solamente alguien que se le ocurrió ponerse a escribir un libro, como cualquier libro de motivación, un libro de recetas medicinales, tantos libros que hay en el mundo, ¿verdad? Muy buenos, claro, que nos ayudan, libros. A mí me encanta leer. Tengo en mi casa muchos libros, bastante libros de diferentes, pero el libro más, sobre todo libro, es la Sagrada Escritura. Porque este libro es el libro de excelencia que le podemos nombrar. Porque aquí hay varios escritos diferentes, sabios, pero dice, toda escritura es inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios para enseñarnos, para motivarnos y para corregirnos. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, cuando la liberación de los israelitas, si se recuerdan ese pasaje donde dice que Dios liberó al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde y también en el transcurso que iban de su liberación, pues se rebelaban contra Dios. Hemos sido testarudos desde el Antiguo Testamento y todavía, ¿verdad? A veces fallamos, a veces queremos las cosas más fáciles, ¿verdad?
pero también ahí está la palabra de Dios para corregirnos, para amarnos, para enseñarnos a amar, ¿verdad? Y confiar en Dios, ¿verdad? No los quiero alargar mucho con más lecturas, solo más era unas lecturas muy hermosas de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Todas estas lecturas que miramos son indispensables de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque si nosotros crecemos con ese conocimiento, a lo mejor no es imposible aprendernos todo lo que dicen las lecturas, pero es unas lecturas esenciales en nuestra vida de familia, porque nos enseña, nos corrige. También puede ser como un manual para nosotros saber guiar a nuestros hijos, educarlos, porque hoy en día es muy difícil educar rectamente a una familia, ¿verdad? Porque el mundo nos ofrece muchas cosas allá afuera. Todo fácil, no trabajes, hace acá todo fácil, ¿verdad? Pero no, hay un camino de rectitud, de honestidad. Es fácil salir adelante con todo poniendo en nombre de Dios. Uno puede salir adelante y crecer en el camino recto, poniendo en nombre de Dios todo lo que hagamos. Primero Dios, todo lo que hagamos, trabajos, todo lo que hagamos, poner primero a Dios. Y Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir cuando ponemos todo a Dios primero y no poner a todo allá afuera lo que el mundo ofrece, toda la facilidad que el mundo le ofrece a los jóvenes hoy en día, y los jóvenes pues se descarrilan y se van por el camino fácil, y ese camino no los va a llevar a nada bueno, créanme que no. Y ese es el objetivo, ¿verdad? De que este tema nos ayude a entender que nuestra casa, a lo mejor si no sabemos allá hoy en día hasta los teléfonos, el teléfono todo nos enseña, ¿verdad? Exhortar y tratar de escuchar un poquito más la palabra de Dios, una prédica de teléfono, si no sabemos leer la Biblia o no podemos alcanzar a leer la Biblia, pero siempre tener una Biblia en casa, porque es una bendición, porque es tener la palabra de Dios en casa, es tener la palabra de Dios en casa. Por eso mi objetivo es tratar de venir. Yo vivo en Austin, ya tengo muchos años allá, y por gracia de Dios ya puedo venir, pues quiero venir aquí a visitar a mi mamá más seguido, por lo menos cada año tratar de hacer mi reunión cada vez que venga, y compartirlo con ustedes, con los vecinos y con los que puedan venir, hacerlo cada año si es posible, rifar más Biblias y que todos tengamos la Biblia. Y ahorita van a ser solamente 2, y ahorita vamos a escuchar una prédica que me encanta, no es mucho tiempo, de un padre, que ese padre a mí me encanta cómo predica, porque es un padre que te explica muy claramente la escritura, el evangelio, ¿verdad? ¿Todavía está prendido aquí o ya se apagó? ¿Sí? Sí, por favor. Vamos a poner atención y traten de escuchar lo que dice ya casi para terminar, antes de terminar. A ver, póngalo, comadre, por favor, ahí. A ver si. No, esa no es. ¿Verdad? Una vez recuerdo que una mujer me decía: padre, yo no tengo nada en contra de mi suegra. De hecho, yo la amo, solo que no me gusta que venga a visitarnos. Y yo creo que a veces nosotros podemos decir: yo no tengo nada en contra de mucha gente, solo que no los soporto verlos. Y a veces decimos: ¿será que realmente eso sí es amor? Hoy Jesús nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Oye, hermano y hermana, déjame te digo una cosa: amar no es fácil, porque amar implica muchas veces salir de nosotros para entrar en la vida de la otra persona. Y cuando tú abres tu corazón para amar a una persona, te vuelves vulnerable, y es posible que amando a esa persona salgas herido muchas veces, pero aún así vale la pena amar, porque Dios es amor, y los que seguimos a Dios nos amamos los unos a los otros. ¿Por qué amar? Aun cuando tú sientas que no debes amar a esa persona.
De razones te voy a dar hoy, a partir de la palabra de Dios, porque es no solamente importante, sino necesario, obligatorio, amar a los demás. Es una obligación amar a los demás. ¿Por qué? Primero, porque cuando tú amas, estás demostrando que eres un seguidor de Cristo Jesús. Jesús lo dice hoy en el Evangelio. Juan 13:34. Ámense los unos a los otros. Este es mi mandamiento para ustedes. Mire, hermano y hermana, Jesús no dijo, déjenme les sugiero algo. No, esto no es una sugerencia. Él no dijo, déjenme les doy una idea de lo que es el amor. Esto no es una idea, no es una opinión, es un mandamiento. Y Jesús les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, ámense. Este es el mandato que yo les doy a ustedes. Por lo tanto, amar es una decisión, amar es una elección. Tú eliges o tener odio en tu corazón o llenarte de amor y dar amor. Pero cuando tú eliges odiar a una persona, le estás diciendo al mundo y te estás diciendo a ti mismo que tú no le perteneces a Dios, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo puedes tú decir que conoces a Dios y amas a Dios si odias a tu hermano? En cambio, cuando tú decides amar a pesar de, te estás diciendo a ti mismo, yo conozco a Dios y yo le pertenezco a Dios. Y porque yo le pertenezco a Él, por eso yo amo. No es fácil amar. Y muchas veces por amar salimos heridos, golpeados en la vida. Y seamos sinceros, todos hemos pasado por esos momentos y circunstancias donde nosotros hemos amado, amado y amado. Y llega un momento en donde tú te cansas de amar y tú dices, es suficiente, ya no puedo más, ¿qué voy a hacer con esta persona? Porque entre otras cosas, hay gente que no nos ayuda para amarlos un poquito más. Y tú quisieras como que pusieran de su parte para hacer las cosas más fáciles, pero no ayudan. Y sin embargo, así, hermano y hermana, aunque no ayuden, hay que amarlos porque nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Y es el mandamiento del Señor. Y seamos sinceros, a veces ese amor se hace más difícil aún en tu propia casa, con las personas que viven en tu mismo hogar. O aunque no vivan en tu casa, tu misma familia muchas veces. Una vez recuerdo a una niña que estaba en la catequesis preparándose para la primera comunión y le hablaron en ese domingo la importancia de amarnos los unos a los otros, porque Dios ama al mundo entero, a todas las personas del mundo. No importa lo que hagan, Dios todavía les ama. Y la lección aquel domingo era, ámense unos a otros a pesar de todo. Y empieza con los de tu casa. Y cuando la niña venía hacia la casa, entró en un argumento, en una pequeña pelea con su hermanito. Y terminaron agarrados los dos. Y por supuesto que la mamá se dio cuenta y los castigó por pelearse el hermano con la hermana. Y esa noche cuando la niña se fue a dormir, se puso de rodillas delante de la cama junto a un crucifijo que había allí y empezó a orar diciéndole así al Señor, Señor, yo te apuesto que para ti debe ser muy difícil amar a todas las personas en este mundo, porque yo solo tengo 3 personas en mi casa y no puedo con ellos. Oigan, a veces nosotros decimos, ya no puedo más con esta persona. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Ya no puedo más con esta persona. No la soporto. No la quiero cerca de mí. Entre más lejos, mejor. No le deseo mal, pero si el Señor se la quiere llevar, llévatela, Señor. Oiga, hermano y hermana, seamos sinceros. Y muchas veces pareciera que no tuviéramos malas intenciones. Tenemos la mejor intención del mundo. Señor, no te la mando, pero si te la quieres llevar, llévatela. Y pareciera que tuviéramos buena intención, pero dentro de nosotros lo que hay es todo menos amor. Y Jesús te dice hoy, ama, porque tú eres mi seguidor.
y ama como yo te amo a ti. Oye, hermano y hermana, esa es la clave. Esa es la clave. Amar como Jesús nos ama a nosotros. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil amar? Cuando la gente lo insultaba, lo maltrataba, lo maldecía, lo crucificaba. Créanme que no. Tantas blasfemias que levantaron en contra de Jesús. Y sin embargo, así Él eligió amar. Porque amar no es un sentimiento, amar es una decisión, amar es una elección que yo hago con mi conciencia, con mi voluntad y con las fuerzas de mi corazón. Y a pesar de que alguien me haya hecho daño o me esté haciendo daño, aún así por encima yo elijo todavía amar a esa persona. Porque soy seguidor de Cristo y le pertenezco a Dios. Amén. Segundo, ¿por qué amar? Porque cuando tú amas, estás poniendo por evidencia que Dios ha tocado tu vida con su amor. Oye, hermano y hermana, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Me encanta este texto. Primera Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Pues si uno no ama a Dios, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oye, hermano y hermana, no podemos ser mentirosos. Y yo soy un mentiroso cuando yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano. Porque ¿cómo puedo yo amar a Dios a quien no veo cuando estoy odiando a la persona que estoy viendo? ¿Estamos de acuerdo? Yo me pregunto, ¿cuántos hoy que están escuchando la palabra de Dios están diciendo dentro de sí, yo soy un mentiroso, yo soy una mentirosa, porque yo digo que amo a Dios, pero no soporto a mi hermano o a mi hermana? Oye, hermano y hermana, bendito sea Dios, que hoy Dios nos puede regalar su misericordia. Y si tú y yo somos mentirosos porque no amamos como debemos amar, hoy le pedimos perdón a Dios y le decimos al Señor, llénanos, Señor, de tu amor, porque no queremos vivir en la mentira, queremos vivir en la verdad de los hijos de Dios, que se aman los unos a los otros como Dios nos ha amado a nosotros. Cuando tú amas, estás eligiendo lo mejor. Cuando tú odias o resientes a otra persona, eliges lo peor. Es una evidencia clara de que tú realmente le perteneces a Dios. Y hay que empezar. Yo siempre he dicho, uno aprende a amar practicando el amor. Uno aprende a amar practicando el amor. ¿Cuántos de ustedes quizás aprendieron un día a montar bicicleta? Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes en el primer intento manejaron la bicicleta? Estoy seguro de que más de uno se golpeó, se rayó la cara, bueno, cualquier cantidad de cosas, hasta sangre le salió, aprendiendo a manejar la bicicleta. Hasta que finalmente ya lo aprendiste a hacer de una forma tan habilidosa que te salía como si fuera algo natural. Así es como nosotros aprendemos a amar, cayéndonos muchas veces, pero aún así nos levantamos y seguimos amando a esa persona. Oye, hermano y hermana, escúchame lo que te voy a decir. Muchas veces cuando tú amas a la gente, en vez de recibir amor, la gente te tira por el piso. Pero sabes, aún así, vuélvete a levantar y en el nombre de Dios sigue amando a esa persona, porque tú le perteneces a Cristo Jesús. Y porque la verdad de Dios está dentro de ti. Hay que practicar el amor y hay que quitar
de nosotros todo lo que impida el amor que le podemos dar a los demás. ¿Saben que una vez escuché de un hombre que tenía en el patio de su casa una piedra gigantesca, una piedra enorme, y aquella piedra era muy fea, era como un obstáculo en medio del patio, y él no sabía qué hacer? Todo lo que quería hacer en el patio no podía por aquella piedra tan grande que estaba allí. Hasta que el hombre un día tomó una decisión y dijo: voy a hacer de esta piedra, que es algo feo, algo bonito. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Con un martillo y con un cincel empezó a labrar una obra de arte en aquella piedra. Y al finalizar, el hombre talló un elefante muy bonito. De aquella piedra fea, el hombre logró tallar un elefante que se convirtió en una obra de arte. Y los vecinos venían ahora y se preguntaban cómo este hombre fue capaz de hacer de esa piedra tan fea una obra de arte tan hermosa. Y un vecino le preguntó: ¿cómo lo lograste hacer? ¿Saben cuál fue la respuesta del hombre? Muy sencillo: con un martillo y un cincel quité de la piedra todo lo que no se pareciera a un elefante. Quité de la piedra todo lo que no se pareciera a un elefante. Oye, hermano y hermana, quita de tu vida todo lo que no se parezca al amor. Tú eres el tallador de tu propia vida. Tú eres el escultor de tu propia vida. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Y tú puedes convertir tu vida en una piedra bien fea o en una obra de arte cuando tú decides dejarte moldear por la mano de Cristo Jesús, que es el mejor de todos y que hace una obra grande en cada uno de nosotros. Con la ayuda de Dios lo vas a lograr. ¿Por qué amar? Porque tú has sido tocado por la mano de Dios, que es una mano llena de amor. Hay gente que le cuesta amar porque nunca han recibido en sus vidas el amor, y mucho menos el amor de Dios. Pero hermano y hermana, yo te digo una cosa: entre más tú aprendes a recibir en tu vida y aceptar en tu vida el amor de Dios, más amoroso te vuelves con toda la gente. Por eso yo les invito hoy día: recibe el amor de Dios y experimenta el amor de Dios. Porque solo el que recibe el amor de Dios puede amar como Dios nos ama a nosotros. Y tercero, ¿por qué amar? Porque cuando tú amas, le estás diciendo al mundo que realmente eres discípulo del Señor. Y ese es el mejor testimonio que nosotros podemos darle al mundo entero. Miren lo que Jesús dice: en esto la gente sabrá que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Jesús no dijo: en esto sabrá la gente que ustedes son mis discípulos, en que ustedes me aman a mí. No, en que se aman los unos a los otros. En otras palabras, en un mundo donde hay tanto odio, tanto engaño, tanto egoísmo, el mejor testimonio que nosotros podemos darle al mundo es el amor que nos damos los unos a los otros. ¿Saben que el otro día escuché una historia muy linda de dos hombres de la iglesia? Y fueron a un restaurante al mediodía, después de salir de la oficina. Los dos hombres iban muy bien vestidos, cada uno con su buen saco, su buena corbata. Entraron al restaurante, pidieron el almuerzo, y la muchacha que les estaba sirviendo en la mesa tropezó, y al tropezar dejó caer la sopa caliente sobre uno de los hombres. No solamente le arruinó el vestido, sino que lo quemó con la sopa caliente. Todo el mundo puso los ojos en aquella joven. Esperaban que el gerente viniera y la echara de una vez. Esperaban que el hombre se levantara y la insultara y la maltratara. Pero ¿saben qué hizo el hombre? Mirándola le dice: joven, lo siento de corazón que esto te haya pasado a ti, porque yo sé que te avergüenza. Lo siento. No hubo recriminación, no hubo insultos, no hubo maltrato. Simplemente: lo siento y me duele que esto te haya pasado a ti. Yo me pregunto, hermano y hermana, ¿cómo hubieras reaccionado tú si eso te hubiera pasado a ti? ¿Cómo reaccionamos con la gente cuando la gente se equivoca? Pregúntate, ¿cuál es tu actitud muchas veces cuando la gente se equivoca?
Y si en tu corazón no hay amor, sino que hay condena, es porque entonces necesitamos nacer de nuevo y que Dios haga nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros. En este día pidámosle a Dios que realmente tengamos amor. Y amor no son palabras, amor son acciones. Amor no son solamente meras intenciones, amor son decisiones que yo hago hoy de amarte a ti a pesar de lo que tú me has hecho a mí. Que Dios nos llene de su gracia, que Dios nos llene de su amor y que esta comunidad que hoy escucha la palabra de Dios pueda ser una comunidad realmente que ama como Cristo nos